Cierra los ojos un instante y escucha el silencio. Ese silencio que no grita, que no ruega, que no se inclina. Ese silencio que pesa más que 1000 palabras, porque habita donde el deseo se enciende y la razón se pierde. Porque ella respeta más al hombre que la ignora, que al que la adora con toda su voz y su cuerpo. Porque el gesto que no se entrega provoca más fuego que las promesas y los abrazos. Porque lo que se pierde sin buscarse vale más que lo que se obtiene con facilidad. Imagina a un hombre que no cede, que no persigue, que no implora, no porque sea cruel, sino porque conoce su propio valor, no porque desprecie, sino porque se respeta, y esa calma inquebrantable, esa ausencia de urgencia, se convierte en un espejo donde ella se refleja sin querer. Schopenhauer lo llamó ilusión. Dijo que el amor es un engaño de la voluntad, pero hoy no hablaremos de engaños. Hablaremos de poder, de deseo, de ese arte silencioso, de convertirse en alguien inolvidable, no por amor, sino por misterio, por resistencia, por la distancia que no se cruza. Recuerda la última vez que intentaste acercarte demasiado. Recuerda cómo tu bondad fue ignorada, cómo tu afecto se volvió invisible, como si el mundo se desvaneciera y tú solo fueras sombra. Y sin embargo, aquel día en que no insististe, en que callaste y dejaste que el vacío hablara, algo cambió en ella, algo que no supiste explicar, porque en el fondo, muchas veces, el deseo femenino no busca protección ni entrega, busca desafío, busca lo que no puede tener, busca la prueba de que hay un límite que superar, y allí donde el hombre se mantiene firme, intacto, inexplicable, ahí nace la fascinación. La mujer que se ha acostumbrado a ser deseada, olvida que la atención constante no construye respeto. Aprende rápido que lo que se ofrece sin lucha pierde valor, se diluye como agua entre los dedos. Pero el hombre que no se inclina, que no cae en la trampa de la aprobación inmediata, ese hombre se convierte en enigma. Y el enigma despierta lo que nada más puede tocar, la obsesión. Observa su mirada cuando no la sigues, el leve temblor en la voz cuando esperas, la sonrisa que surge no de amor, sino de desconcierto. Ella no desea al que le rinde pleitesía, desea al que desafía su expectativa, al que permanece inalterable mientras ella intenta moverlo. Este video no es un manual de seducción. No hay trucos, ni tácticas, ni fórmulas. Es un viaje hacia la comprensión de una ley silenciosa que gobierna la atracción y el respeto, muchas veces más que la belleza, la bondad o la cercanía. El hombre que no se inclina, que no se explica, que no se entrega al primer llamado, no es indiferente por arrogancia, sino por sabiduría. Sabe que la fuerza de la ausencia es más poderosa que la presencia, que el valor de un corazón no se mide por su disponibilidad, sino por su integridad frente a la expectativa ajena. Y ahí, en ese espacio entre la cercanía y la distancia, nace un teatro primitivo. Ella desea conquistar lo que no puede controlar, no porque ame, sino porque la resistencia activa su propio deseo, porque en la lucha por el control se reconoce viva, y en el hombre que no se doblega encuentra su espejo más brutal y fascinante. Así comienza el viaje hacia entender que lo que ella busca no es tu afecto, sino la prueba de que tu voluntad permanece intacta, que tu fuerza no se vende ni se ruega, que tu silencio es más elocuente que 1000 palabras, y que tu ausencia es el altar donde su deseo se arrodilla sin que lo notes. No es manipulación, no es juego, es un reflejo de la naturaleza humana, una danza entre poder y vulnerabilidad, entre deseo y resistencia, entre la fragilidad que ella oculta y la firmeza que tú sostienes. Escucha bien, el hombre que se pierde en su entrega se vuelve olvidable. El que permanece, incluso en la distancia, se convierte en leyenda, en símbolo, en ese misterio que ningún elogio puede sustituir, que ninguna cercanía puede agotar. Y hoy aprenderás por qué respetan y desean al hombre que no les pertenece, al hombre que las ignora, al hombre que simplemente se mantiene entero. Ella entra en la habitación como quien pisa un escenario que siempre ha sido suyo, rodeada de miradas, de elogios, de palabras que giran como planetas, y sin embargo, sus ojos buscan al que no la mira, al que no se inclina, al hombre que no se apresura a llenar los vacíos de su ego. Observa cómo actúa, cómo sonríe, cómo espera, no porque quiera tu presencia, sino porque el misterio que proyectas le recuerda la frontera que nunca pudo traspasar. No se trata de amor, no se trata de afecto,
Se trata de desafío, de la fricción entre lo que desea y lo que no obtiene. El hombre que la ignora se convierte en altar silencioso, en objeto de adoración sin ceremonias, porque la adoración nace de la imposibilidad y el respeto se construye en la constancia de la integridad. Cuando cediste, cuando te apresuraste a llenar su mundo, te volviste predecible, transparente, un reflejo que no inquieta. Pero cuando callaste, cuando dejaste que el vacío hablara, algo en ella cambió, algo primitivo, casi animal, se activó. La necesidad de conquistar, de controlar, de probar su poder contra tu resistencia. Schopenhauer decía que el amor es sufrimiento disfrazado de placer. Pero hoy hablamos de algo más sutil, más antiguo. El deseo que nace no de la posesión, sino de la ausencia. Porque la mente que busca afirmación se enciende con el desafío y se apaga con la seguridad que no se pone a prueba. Ella crea historias en silencio. Un gesto neutro se vuelve desprecio, un silencio se transforma en frialdad, y la frialdad se convierte en poder. No lo comprende, pero no puede ignorarlo. Esa ausencia tuya se convierte en escenario, y en él representa su grandeza, su fuerza, su conquista. Cada vez que no respondes, cada vez que no te inclinas, ella imagina, proyecta, cuestiona, y mientras más permanece tu calma, tu firmeza, más se agita su mundo interno. No porque desees que se agite, sino porque tu integridad le niega el control que siempre tuvo sobre los demás. El hombre que la ignora no actúa por crueldad, sino por la sabiduría de no perderse a sí mismo. No hay táctica en su silencio, solo la firmeza de quien entiende que la entrega total no siempre despierta respeto, que la atención constante puede ser ignorada, y que la ausencia es un lienzo donde ella pinta sus deseos más profundos. Observa el patrón. Ella no desea al que la halaga, al que se inclina, al que se desarma. Desea al que permanece inexplicable, al que no se apresura, al que no ofrece certezas. Porque la fascinación no nace de la seguridad, nace de la incertidumbre, del vacío que tú dejas y que ella debe llenar con su imaginación. Y aquí radica la paradoja. El hombre que parece frío, distante, inaccesible, es el que despierta su atención más intensa, no porque sea superior, ni porque posea más, sino porque no permite que su voluntad se doblegue, porque no alimenta el juego con su entrega, porque su ausencia se convierte en prueba de su valor. Cada silencio tuyo, cada mirada que no devuelve, cada gesto que no responde a su expectativa, es un acto de poder que ella no puede ignorar. No desea tu afecto, sino el desafío que representas, la montaña que debe escalar, la frontera que no puede cruzar. Y mientras más libre permaneces, más fascinación despiertas. La libertad es un peligro silencioso. Lo que no se somete no se conquista fácilmente. Y esa imposibilidad activa un mecanismo antiguo, la necesidad de vencer, de probarse a sí misma, de tener la impresión de que sigue dominando la situación, aunque solo sea por un instante. Escucha, el hombre que entrega todo demasiado rápido se vuelve predecible, visible, común. Pero el que permanece firme en su silencio se transforma en enigma, y el enigma se convierte en obsesión, porque en su mente lo que no puede controlar vale más que lo que siempre tiene a su alcance. Lo que escapa, lo que desafía, lo que permanece inexplicable, despierta deseo, respeto y fascinación, mucho más que la devoción servil. Así funciona la psicodinámica del deseo. No es amor romántico, no es bondad ni gentileza, es resistencia y ausencia convertidas en imán. Es la fuerza que surge cuando el afecto no se mendiga, cuando la atención se gana con integridad, cuando la entrega se acompaña de misterio. Y aquí comienza la verdadera lección. No se trata de manipular, no se trata de seducir, se trata de sostener tu propio corazón, de permanecer entero, incluso cuando ella intenta desestabilizarte, de comprender que el respeto y el deseo no se compran, se ganan en el silencio, en la firmeza, en la ausencia consciente. Porque el hombre que no cede, que no suplica, que no se inclina, se convierte en leyenda en su mente. Y en ese mito reside un poder que ningún elogio, ni ninguna cercanía pueden reemplazar. No es en la presencia donde ella recuerda, sino en tu ausencia donde tu sombra se hace eterna. Cada gesto que no das, cada palabra que no pronuncias, es un hilo invisible que ata su mente a tu misterio.
Observa cómo intenta descifrar lo que no existe, cómo llena el vacío con historias, con posibilidades, con fantasías donde tú cedes, donde tú sucumbes, porque su deseo no se enciende por la realidad, sino por lo que no puede poseer. El hombre que la ignora no juega, no conspira, solo permanece entero, firme en su centro. Y esa integridad, esa resistencia, es su provocación más profunda. No hay manipulación consciente, solo el efecto natural de un espíritu que no se entrega, como si el mundo dependiera de su aprobación. Ella empieza a fantasear. Cada gesto neutro, cada silencio, se convierte en un espejo, donde proyecta su propia grandeza y sus propias dudas. No desea el afecto, no anhela la entrega, sino la prueba de que puede conquistarte, de que todavía posee control, aunque solo sea en su mente. Y mientras más firme permaneces, más se agita su mundo interno. Tu indiferencia se vuelve escenario, y en ese teatro ella representa su propia lucha, el deseo de vencer, de doblegar, de sentirse poderosa. Porque la fascinación no nace de la devoción, nace del desafío, del reto que no puede superar. Schopenhauer lo vio claramente. El amor no es noble, es un juego de la voluntad, un mecanismo que asegura la perpetuidad de la especie. Pero más allá de la biología, existe un plano invisible, un laberinto psicológico donde la ausencia se convierte en imán y la resistencia en poder. Cada intento de conquista que no obtiene recompensa la empuja a buscar más, a imaginar más, a obsesionarse más. Cada gesto de tu libertad, cada sonrisa que no cede, cada palabra que no confirma su dominio, es un acto que la obliga a mirarse a sí misma. Porque el hombre que la ignora no le entrega un espejo cómodo, le entrega un desafío, un símbolo, un vacío que debe llenar. Y en ese vacío ella encuentra su necesidad de prueba, su impulso de dominación, su adicción a la incertidumbre. No es amor lo que despierta, es la lucha interna de su propio deseo contra la imposibilidad. No es cariño lo que busca, es la confirmación de que todavía puede vencer a lo que parece inalcanzable. Y aquí radica la lección. El hombre que no cede, que no suplica, que no se inclina, se convierte en mito en su mente. No porque sea perfecto, sino porque no es moldeable, porque no se entrega a los caprichos de su ego. Mientras los demás hombres ofrecen afecto y presencia, tú permaneces íntegro. Mientras otros ceden y se desarman, tú sostienes tu centro con firmeza. Ese es el poder que no se compra, que no se finge, que no se conquista. El poder de ser uno mismo sin plegarse. Cada silencio tuyo, cada ausencia, cada mirada que desvías, activa algo primitivo en ella. La necesidad de controlar, de conquistar, de probar su fuerza. Y mientras más firme permaneces, más se agita su deseo. No porque la busques, sino porque no te entregas, porque existes como un enigma que desafía su mundo. Ese hombre que parece distante, que parece frío, es el que habita su mente como un altar invisible. No es amado, es venerado, no es buscado, es deseado. Y no por lo que hace, sino por lo que se niega a hacer. Ceder, doblegarse, volverse predecible. La paradoja se hace evidente. El afecto no genera fascinación, la entrega no despierta respeto, y el deseo surge donde la resistencia se mantiene. Porque lo que escapa, lo que desafía, lo que permanece inexplicable, es lo que activa los resortes más profundos del deseo humano. Cada paso que das lejos de su mundo, cada silencio que mantienes, cada acto de independencia, construye un mito en su mente, una historia que ella necesita intentar dominar, una obsesión que la mantiene girando, buscando el imposible, deseando lo inalcanzable. Y en ese mito reside la verdad más profunda. No se trata de manipulación ni de técnicas de seducción. Se trata de sostener tu propia esencia, de permanecer entero, de entender que el respeto y el deseo no se compran con atención ni con afecto, sino que se ganan en el misterio, en la firmeza, en la integridad, en la ausencia consciente. No es su presencia lo que la atrapa, sino su ausencia, ese vacío que no puede llenar. Cada palabra no dicha, cada gesto retenido, cada mirada que desvías, construye un altar invisible, en el que ella deposita todas sus preguntas sin respuesta. El hombre que no cede no es amado, es venerado, no porque haga cosas grandiosas,
sino porque permanece entero, inquebrantable, impenetrable. Su indiferencia no hiere, su silencio no es desprecio, es la manifestación de una soberanía emocional que intimida. Y mientras ella busca el control, intenta doblegarlo y fracasa, su deseo se intensifica, porque la fascinación no nace de la devoción, sino de la imposibilidad, de lo que se resiste, de lo que no puede ser dominado. Él no juega, no conspira, no seduce, solo existe en su propia plenitud, y eso es suficiente para encender su mente, para volverla adicta a la idea de poseerlo, a la obsesión de doblegarlo, a la paradoja de amar lo inalcanzable. Cada intento de acercamiento de otros hombres no despierta nada en ella, porque ellos son predecibles, moldeables, transparentes. Lo que ella busca no es compañía, no es afecto, no es seguridad. Lo que despierta su instinto es un desafío, una montaña que debe escalar, una prueba de su poder interno. Schopenhauer lo llamó ilusión de la voluntad, pero también fue observador de la mecánica del deseo. El amor no es noble ni racional, es una danza entre carencia y control, entre ausencia y fascinación, y el hombre que no cede encarna la fuerza más primitiva, la fuerza de ser uno mismo, sin rendirse, sin doblarse, sin plegarse. Ella proyecta sobre él fantasías, historias, deseos. Cada silencio tuyo se convierte en escenario, y en ese teatro invisible ella representa su propia grandeza y su frustración. No desea tu presencia, desea el reto que representas. No busca tu afecto, busca tu resistencia. No quiere tu corazón, quiere probar que puede conquistarlo. Y cuanto más firme permaneces, más crece su obsesión. Porque en tu integridad ella no encuentra un espejo cómodo, sino un desafío que la fuerza a mirarse a sí misma, a confrontar su propia necesidad de control, a enfrentarse a la frustración de no poder doblegarte. El hombre que ignora no se involucra, no responde, no suplica. Su indiferencia no es crueldad, es libertad, y esa libertad la aterroriza y la fascina a la vez, porque en su mundo, la mujer ha aprendido a medir su valor por el poder de ser deseada, por la capacidad de controlar. Y tú, al permanecer entero, niegas esa narrativa. No hay amor en su obsesión, no hay cariño, no hay romance. Hay un juego más antiguo, más primitivo, una mecánica ancestral donde la resistencia genera valor, donde lo inalcanzable se vuelve objeto de deseo y donde la entrega inmediata provoca desinterés. Ella busca emociones intensas, no afecto genuino. Busca pruebas, desafíos, confrontaciones, no paz ni seguridad. Y mientras tú sostienes tu centro, ella gira alrededor de tu misterio, atrapada en su propia proyección, sin poder poseerte, sin poder entenderte, solo deseándote cada vez más. Cada gesto neutro, cada silencio, cada ausencia tuya, se transforma en un acto de poder. No eres amado por tus acciones, eres deseado por lo que no das. No eres buscado por lo que ofreces, sino por lo que niegas. El hombre que ignora se convierte en símbolo, símbolo de independencia, de libertad, de resistencia, símbolo de aquello que no se puede comprar ni controlar. Y en ese símbolo, ella proyecta sus deseos, sus frustraciones, sus fantasías de victoria y dominio. No importa su belleza, su inteligencia, su sofisticación. Si tú permaneces firme, íntegro, libre, todas esas cualidades quedan relegadas, porque lo que despierta respeto y deseo no es lo que ella puede obtener, sino lo que se le escapa. Y mientras más intentan otros, más claro se vuelve. No eres tú quien la atrae, sino tu resistencia, tu integridad, tu silencio, tu ausencia estratégica, tu capacidad de permanecer entero cuando todos los demás ceden. Así, el hombre que ignora se transforma en mito, no porque actúe, sino porque permanece, no porque seduzca, sino porque no se deja seducir, no porque se incline, sino porque sostiene su centro con firmeza. Y en esa paradoja reside la enseñanza más profunda. El respeto y el deseo no se compran con afecto, no se ganan con entrega, no se logran con palabras ni con gestos. Se conquistan con integridad, con silencio, con misterio, con la fuerza invisible de un espíritu que no se doblega y que permanece entero, incluso cuando ella amenaza con irse. Ella no recuerda al hombre que le ofreció todo, recuerda al que nunca respondió. No recuerda las palabras dulces, recuerda los silencios que la dejaron vacía, pero alerta,
porque en ese vacío se despierta algo más antiguo que la razón, el instinto de conquista, de desafío, de poder. Cada gesto que no haces se convierte en espejo, y en ese reflejo, ella se ve a sí misma como nunca antes, incompleta, insatisfecha, fascinada y frustrada. El hombre que ignora no le da afecto, pero le ofrece algo más poderoso, un campo donde proyectar su deseo, un altar donde ensayar su obsesión, un escenario donde su mente crea historias interminables, de lo que sería conquistar lo inalcanzable. Porque cuando todo es fácil, nada importa. Cuando eres predecible, se apaga la llama. Pero cuando permaneces firme, cuando no te inclinas, cuando no cedes, ella empieza a imaginar lo que no puede tener. Cada ausencia tuya se vuelve un acto de creación. Ella escribe narrativas secretas donde tú eres el héroe, el reto, el misterio que solo puede conquistar con astucia y paciencia. No hay enojo en su deseo, hay tensión, una corriente silenciosa que la arrastra sin que lo note. El hombre que ignora no es cruel, es completo, y esa completitud la desafía, la obliga a enfrentar la frustración de no dominar, de no controlar, de no poseer. Ella crea finales alternativos en su mente, donde él cede, donde él se inclina, donde finalmente admite afecto, entrega su atención, y en esos finales secretos se observa triunfante, como si solo en la fantasía pudiera sostener el control que la realidad le niega. Cada gesto de indiferencia tuya amplifica su obsesión. Un mensaje no respondido, una mirada esquiva, una presencia silenciosa, pero firme. No importa cuánto te admire, no importa su belleza ni su intelecto, lo que despierta su respeto es tu inamovible integridad, tu capacidad de permanecer entero, cuando todos los demás ceden y suplican. Y en esa dinámica silenciosa se encuentra la paradoja del deseo. No desea a quien la adora, desea a quien la desafía. No ama a quien la entrega todo, ama a quien mantiene su misterio, a quien no se inclina ante su poder ni ante su belleza. El hombre que ignora no hace nada extraordinario, solo sostiene su centro, y en esa sencillez reside la fascinación. No es su ego, no es su dominio, es su integridad lo que la hipnotiza, lo que la obliga a seguir intentando, lo que la mantiene en un estado constante de alerta emocional. Cada intento de acercamiento de su parte fracasa, porque ella solo se conmueve ante aquello que no puede dominar, y mientras más intenta, más claro se vuelve. No eres un premio que se gana, eres un misterio que debe ser enfrentado, y en esa lucha contra lo inalcanzable, ella descubre su propia necesidad de vencer, de afirmarse, de demostrar que puede alcanzar lo que parece imposible. Así, tu silencio y tu distancia no son frialdad, no son rechazo, son manifestaciones de tu fuerza interior, y en esa fuerza, ella ve lo que nunca puede crear, un hombre completo, inmutable, libre. Esa libertad la fascina y la desconcierta, la atrae y la perturba. La convierte en prisionera de su propio deseo. Porque el deseo más poderoso no nace del amor, nace de la imposibilidad, de la falta, de la ausencia estratégica, de la paradoja de querer lo que no se puede tener. Ella no sabe que su obsesión es una danza ancestral, una mecánica profunda de la naturaleza y la mente humana. No lo ve como hombre, lo ve como símbolo, símbolo de independencia, de misterio, de poder inalcanzable. Y en ese símbolo proyecta su fascinación y su frustración, su necesidad de victoria y control, su incapacidad de doblegar a algo que permanece firme, su propia lucha interna con el deseo y la resistencia. Y mientras tú permaneces íntegro, ella se consume en esa danza silenciosa, desgastada, excitada, atrapada, porque lo que la mueve no es afecto, no es compañía, es el desafío que tú representas, la resistencia que no puede romper, el espejo que refleja lo que siempre quiso dominar y nunca pudo. No es tu belleza, ni tu voz, ni tus palabras, lo que la hace girar hacia ti en secreto. Es tu integridad, tu centro, tu resistencia. Cada gesto neutro se convierte en altar, cada silencio, en templo. Y en ese altar, ella deposita lo que nunca pudo conquistar, su propia necesidad de dominar, su obsesión con el control, su hambre de reconocimiento. El hombre que ignora no busca aprobación, no persigue afecto ni reconocimiento, solo permanece completo,
y esa completitud se vuelve irresistible, porque la fascinación no nace de la presencia, nace de lo que falta, de lo que escapa, de la sombra que deja tu ausencia. Ella crea historias en su mente, escenarios donde finalmente te alcanza, donde tu silencio se rompe, donde tu indiferencia cede. Y mientras más fantasea, más crece la leyenda, más poderoso te vuelve su imaginación, más te transforma en algo que no eres, pero que ella necesita que seas, un misterio imposible de poseer. Cada mensaje tuyo no respondido, cada mirada esquiva, cada gesto que no entrega confirmación, es una pincelada en el lienzo de su obsesión. No es desprecio lo que provoca, es ausencia que alimenta su necesidad de conquista, es vacío que despierta fantasías, es libertad que ella nunca ha aprendido a soportar, y allí radica el poder del hombre que ignora, en no jugar el juego que ella conoce, en no ceder a su narrativa, en no convertirse en parte de su escenario. Al no inclinarte, te vuelves un enigma, al no reaccionar, te vuelves un desafío, al no ceder, te vuelves un símbolo. Y los símbolos son eternos, no envejecen con el tiempo, no se desgastan con la familiaridad, no se pierden en la rutina, habitan la mente de quien los observa, resisten el olvido, se convierten en fantasmas que persiguen sin descanso, marcando cada pensamiento, cada emoción, cada intento de acercamiento fallido, cada noche en que se pregunta por qué no cediste. Ella se obsesiona con la idea de tu control, con tu capacidad de mantener tu mundo intacto, con tu silencio que no se rompe, con la libertad que no se doblega. Y mientras más permanece tu integridad, más construye su propia narrativa alrededor de ti. El hombre que no se inclina, el hombre que no se entrega, el hombre que no se somete a su poder, no desea su devoción, la desencadenas sin querer, no buscas admiración, la provocas con tu firmeza, no buscas conquista, la invitas a enfrentarse a sus propios límites. Y en ese enfrentamiento, en esa lucha silenciosa, ella descubre algo que nunca vio: el poder de la resistencia, la fuerza de la independencia, el misterio de la ausencia que no se quiebra. Ella recuerda más tu silencio que tus palabras, más tu distancia que tus gestos, más tu integridad que tu atención. Porque donde hay vacío, hay espacio para crear. Donde hay ausencia, hay poder. Donde hay misterio, hay fascinación. Y mientras todos los demás hombres caen en su juego, tú permaneces fuera del tablero, invisible y presente a la vez, un espectro que habita su mente, un mito que camina entre sus pensamientos, una leyenda que no necesita ser contada para existir. Así, el hombre que ignora se vuelve incomparable, no por su superioridad, sino por su fidelidad a sí mismo, no por su fuerza física, ni riqueza, ni encanto, sino por la capacidad de sostener su esencia cuando todo alrededor exige rendición. Y esa fidelidad lo transforma en un faro, en un punto de referencia, en un hombre que respeta a quien es sin pedir nada a cambio. Ella lo respeta porque no puede poseerlo, lo desea porque no lo controla, y en ese equilibrio imposible, su obsesión se convierte en admiración, su deseo en necesidad de medirse con él, su búsqueda en un ritual silencioso, una danza entre lo que quiere y lo que no puede tener, una historia que ella recrea cada noche, una fantasía que ella persigue sin descanso. Porque el hombre que ignora no enseña amor, enseña algo más profundo, enseña respeto, enseña que la entrega no siempre compra la atención, enseña que el deseo verdadero se enciende ante la resistencia, enseña que el misterio es más poderoso que la cercanía, enseña que ser completo es más valioso que ser complaciente. Y mientras ella busca, crea y proyecta, tú permaneces entero, sin ceder, sin inclinarte, sin sacrificar tu centro. En esa quietud te conviertes en mito, en espejo, en símbolo, en leyenda. El hombre que respeta a sí mismo. Y por eso, ella no puede olvidarte. No es un truco ni un juego de manipulación. Es la ley silenciosa de la psique, la danza invisible entre ausencia y anhelo, entre resistencia y fascinación. Ella recuerda tu indiferencia más que tu atención, tu silencio más que tus palabras, porque lo que no se entrega ocupa un espacio que lo entregado nunca podrá llenar.
Cuando desapareces del escenario de su vida, cuando dejas de responder, cuando no ofreces calor ni seguridad, algo antiguo, primitivo, despierta en ella, el instinto de conquistar lo que parece inalcanzable, el deseo de medir su poder frente a lo que no se doblega. No busca amor, busca validación de su propia fuerza. Ella compara, analiza, proyecta. Tus silencios se vuelven historias, tus gestos neutros se vuelven símbolos, tu ausencia se vuelve un espejo donde se enfrenta a sí misma. Porque el deseo no nace del afecto, nace de la incertidumbre, del vacío que tú dejas, de la distancia que no llena, de la resistencia que desafía. Cada intento de acercamiento de otros se desvanece, porque ningún hombre puede recrear lo que no puede ser copiado. Tu integridad, tu misterio, tu libertad. Y mientras más permanece tu centro intacto, más se activa en ella una reacción inconsciente. Respeto mezclado con fascinación, deseo mezclado con miedo, admiración mezclada con frustración. No se trata de que ella quiera poseerte, sino de que necesita medirse contra ti. Necesita comprobar que aún existe algo que desafía su control, que aún hay un límite que no puede cruzar. Y en esa imposibilidad reside tu poder, un poder que no se obtiene con palabras ni regalos, solo con la consistencia de ser quien eres, con la firmeza de no inclinarte, con la libertad de permanecer entero. La psicología del deseo femenino en este contexto es más profunda de lo que la sociedad quiere admitir. Ella no busca un refugio, no busca seguridad ni paz, busca movimiento, desafío, incertidumbre. Y cuando tú ofreces todo sin resistencia, te vuelves predecible, domesticado, un paisaje conocido que no exige nada, y por eso desapareces de su radar. Pero cuando permaneces inmutable, cuando no caes ante su encanto, cuando no reaccionas a su búsqueda, te transformas en mito, un enigma que desafía la comprensión, un símbolo que no puede ser conquistado, una presencia que habita su mente con fuerza silenciosa. Cada gesto que no corresponde a su expectativa se convierte en prueba de tu independencia. Cada ausencia se vuelve desafío. Cada silencio se convierte en templo donde ella se enfrenta a sí misma. Y mientras ella gira en torno a tu misterio, su respeto crece, su deseo se intensifica, su obsesión se vuelve parte de su rutina mental, un eco que la persigue incluso cuando intenta olvidarte. No es casualidad que recuerde más tus silencios que tus palabras, que imagine más lo que no dijiste que lo que expresaste, que busque en tus gestos neutros significados que nunca ofreciste. Porque la mente femenina, condicionada por la experiencia y la biología, encuentra valor y excitación en lo que desafía, en lo que no se entrega, en lo que resiste. Y allí radica la lección esencial. El hombre que respeta su centro, que mantiene su integridad, que no cede a la presión de la necesidad ajena, se vuelve eterno en la memoria de quien busca conquistar, no por arrogancia ni por manipulación, sino por fidelidad a sí mismo. Ella respeta al que no se inclina porque refleja fuerza, desea al que no se entrega porque refleja misterio. Y en esa combinación de distancia y consistencia reside el secreto del hombre que no puede ser olvidado. Mientras otros se quiebran, tú permaneces, y esa permanencia se convierte en leyenda, un eco que atraviesa su mente y su deseo, una sombra que se mantiene firme donde otros desaparecen. Porque donde hay ausencia hay espacio, donde hay resistencia hay poder, y donde hay misterio hay fascinación. El hombre que ignora no es cruel, es íntegro, libre, completo, y en esa totalidad reside su magnetismo, el respeto que despierta, el deseo que provoca, la obsesión que no puede ser apagada. La resistencia no es indiferencia, no es desprecio ni frialdad fingida. Es la afirmación silenciosa de un centro que no se doblega, la muralla invisible que resiste sin levantar ruido, la calma que no necesita demostrar fuerza. Ella lo percibe sin necesidad de palabras, lo siente en tu mirada que no se pierde, en tu gesto que no se inclina, en tu atención que no se entrega a cualquier llamado. Esa consistencia se convierte en brújula para su mente, y en el misterio que no puede descifrar, despierta el deseo más antiguo, el deseo de medir su poder contra lo que no se deja conquistar. Cuando ella prueba, cuando insiste, cuando despliega todo su arsenal de coquetería y control, tú permaneces intacto, inmutable, como el faro que no se apaga ante la tormenta.
Y es en esa calma donde reside tu magnetismo, no en palabras, no en gestos, sino en la fuerza que no se ve, en la soberanía que no se cede, en la libertad que nadie puede tocar. Cada intento suyo de provocar reacción se vuelve un espejo que no devuelve su imagen. Cada prueba, cada movimiento, cada gesto queda registrado, pero sin resultado inmediato. Ahí nace el deseo, porque lo que no se obtiene se vuelve más valioso, y lo que se resiste se convierte en altar. No se trata de jugar a ser inaccesible, sino de mantener la integridad de tu ser, de no traicionarte en nombre de la seducción, de no inclinarte ante la expectativa ajena. El hombre que entiende esto ya no persigue la aprobación femenina, ya no corre detrás de elogios ni afecto, porque sabe que su valor no depende de ser deseado, depende de ser completo. Y mientras ella gira en torno a tu misterio, su mente se activa, sus emociones se desbordan, su fascinación crece, porque en la ausencia de respuesta, ella proyecta infinitos significados, y cada significado alimenta su obsesión. No es amor, no es devoción, es el reflejo de su propio poder enfrentado a tu resistencia, el juego inconsciente entre vulnerabilidad y fuerza, el teatro primitivo que dicta la atracción humana. El hombre que ignora, que permanece centrado, que no cede a la necesidad emocional inmediata, se vuelve referencia, símbolo de integridad, eco en la mente femenina que nadie más puede ocupar. Y en esa posición no hay manipulación, solo autenticidad y coherencia con uno mismo. Ella recuerda cada gesto de control que no quebraste, cada silencio que no llenaste con palabras vacías, cada ausencia que no completaste con atención forzada. Ese patrón de resistencia se vuelve una narrativa en su mente, un mito que gira alrededor de tu figura, y mientras más firme permaneces, más imposible te vuelve, no porque seas inaccesible por táctica, sino porque eres completo, y esa completitud no puede ser conquistada ni domesticada. Ahí yace la paradoja. La mujer que solo reconoce lo que desafía, que solo respeta lo que no se rinde, que solo desea lo que permanece intacto frente a su presión, aprende, inconscientemente, a admirarte, a seguirte con la mente, a medir su propia fuerza y su capacidad de fascinación. Y mientras otros hombres se desgastan intentando complacer, intentan resolverla, agradarla, ganarla, tú te mantienes como eje, como montaña que no cede, como río que sigue su cauce sin depender de quién lo observa. Esa es la esencia del respeto que despiertas, no con palabras ni gestos, sino con tu presencia inmutable, tu independencia, tu libertad. El deseo que se genera no se mide por afecto ni devoción, se mide por el espacio que dejas, por la imposibilidad que representas, por el misterio que no puede descifrarse, por la consistencia que desafía su control. Y cuando ella intenta acercarse, cuando despliega su encanto, se enfrenta a una barrera que no puede derribar, tu centro intacto, tu integridad inalterable, tu silencio que habla más que cualquier declaración, porque en lo profundo, el respeto y el deseo femenino hacia un hombre que lo ignora no es un capricho ni un juego, es una respuesta biológica, psicológica y emocional, al poder que emana de la consistencia, a la fascinación que despierta la resistencia, al misterio que solo la independencia puede ofrecer. No es cruel ni injusto, es la ley silenciosa del deseo y la admiración, el patrón eterno que cruza generaciones y culturas. Lo que no se da fácilmente se convierte en objeto de obsesión, y lo que permanece íntegro se vuelve leyenda. Y así, al final del día, cuando el mundo se disuelve en sombras y ruido, permanece aquello que nunca se dio, la esencia del hombre que no buscó ser visto, pero que se volvió inolvidable, no por sus gestos grandilocuentes, ni por promesas al viento, sino por la quietud que mantenía su corazón, por la fortaleza que no pedía reconocimiento, por la libertad que nunca se hipotecó. Ella, que buscaba ganar, medir, dominar, descubre que hay algo que no puede poseer, tu centro íntegro, tu misterio que no se revela, tu alma que no se inclina ante la expectativa ajena. Y en ese descubrimiento nace la fascinación, el deseo que no se explica, el respeto que no se compra ni se implora, el hombre que ignora, que observa sin doblegarse, enseña sin palabras, muestra sin imponerse, habita sin interferir. Su silencio es voz, su calma es magnetismo, su independencia es leyenda. Y la mujer, consciente o no,
se enfrenta a sí misma en su presencia. Busca controlar, seducir, conquistar, y en cada intento descubre que el objeto que anhelaba no es un premio sino un espejo de aquello que nunca podrá moldear. No se trata de jugar, de manipular, de herir. Se trata de comprender la dinámica profunda del deseo, de aceptar que la fascinación humana no siempre nace del afecto, sino de lo que se resiste a la conquista, de lo que permanece entero frente a la presión, de lo que no se entrega por miedo ni por esperanza, sino porque reconoce su propio valor. Y mientras otros hombres se dispersan en promesas y gestos, el que comprende esto permanece, firme, sereno, inalterable. Su fuerza no reside en el control del otro, sino en la soberanía sobre sí mismo, en la paz interna que nadie puede quebrar. Ese hombre se vuelve mito, porque los mitos no se conquistan, se viven, se sienten, se recuerdan. Ella lo respeta porque no lo puede cambiar, lo desea porque no lo puede poseer, lo recuerda porque no lo pudo domesticar, y mientras su mente gira, proyecta, imagina, el hombre que permanece íntegro sigue siendo él mismo. No manipula, no exige, no suplica, solo existe con completa presencia, y en esa existencia se vuelve irresistible. La lección final, amigo mío, no es cruel ni fría, es profunda, inevitable, eterna. El respeto y el deseo genuinos hacia un hombre no se construyen con adoración ni con entrega total, se construyen con integridad, con silencio, con resistencia, con la capacidad de permanecer entero cuando todo invita a ceder. Ama, sí, pero no a costa de tu centro. Entrega, sí, pero no hasta desaparecer. Escucha, sí, pero no hasta perderte en la expectativa ajena. Y comprenderás, al fin, la paradoja que Schopenhauer señaló. El afecto extremo no genera devoción. La entrega sin fricción no provoca fascinación. Y el hombre que no se doblega se convierte, sin proponérselo, en espejo de admiración, en altar de deseo, en símbolo que nadie olvida. Porque en la danza de la atracción no gana quien ofrece todo, ni quien suplica atención, ni quien entrega su corazón sin reserva. Gana quien permanece íntegro, quien mantiene su centro, quien respeta su propia leyenda. Y cuando cierres este video, cuando la luz de la pantalla se apague y el mundo reclame tu atención, recuerda esto. El hombre que entiende su valor, el hombre que no se inclina ante la expectativa ajena, el hombre que observa con calma y no corre detrás, ese hombre no solo despierta deseo y respeto, despierta admiración, misterio y un eco que nunca se extingue. No es manipulación, no es táctica, es conciencia, coherencia y soberanía. Es la ley silenciosa de la fascinación humana, la fuerza invisible que transforma lo ordinario en mito, lo presente en eterno, lo accesible en leyenda. Así que permanece, amigo mío, permanece entero, permanece libre, permanece tú, y descubrirás que el respeto y el deseo que buscas no se ruegan ni se mendigan, se ganan siendo completos, siendo firmes, siendo inquebrantables, porque las mujeres respetan y desean al hombre que las ignora, no por cruel indiferencia, sino por la potencia silenciosa de un ser que se respeta a sí mismo, y en ese respeto reside la magia, que ninguna entrega, ninguna adoración, ninguna súplica puede reproducir.